quiero que se vaya de mi casa porque si no voy a matar a su prometido. Pobrecito, ¿cómo sufriste? Bueno, realmente tu cinismo es fácil porque tú estabas viviendo una buena vida. Tu papá falleció y dejó una casa. Le dio un infarto cuando se enteró que mis hermanos son terroristas. ¿Usted qué opina, doctora? Ella no se van a casar. No, ¿Va a ser tu cuñado no, aunque te duela? no, ¿cómo no? Eres el asesino de tu hermano. Nadie está listo Para matar a nadie. ¿Por qué lo tenía que matar? Pero yo no maté a tu hermano. ¿Qué cosa es esto? Pues es mi primer tatuaje que tengo. Dése la mano. Dése la mano. ¿Dónde está Paul? 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 Ya. He perdido mi matrimonio de 10 años. Perdí mi casa, mi dinero, el carro. No sé qué hacer más por la culpa tuya. Tienes que tener respeto a estas cosas espirituales. Espiritual es Jesucristo, no malo. Tú eres brujería, chica. Lo que hace es explicar que la persona tiene Explicar el una dinero que doble te están vida. metiendo que Eso es lo que explica para ti esa carta. una doble vida Ok. y que hay una destrucción de algo. Eso es lo que yo le advierto. Destrucción de mi Claro. matrimonio. Tu relación puede estar en problemas. No le dijiste más nada. Mi esposa Ella. es una mujer santa, doctora. No. Yo quiero saber quién es este negro. Échate para allá. Échate para allá. Carolina. Cerrado. Capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo: la guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, el que mata en guerra es héroe y en paz es asesino. Para mí los dos son asesinos. Estoy segura que él no le ha hecho daño a nadie. Ese dolor lo llevo adentro y nunca lo voy a olvidar. Buenas tardes. Buenas tardes. John, estás demandando a Mónica. Explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Doctor Apolo, yo estoy demandando a mi hermana porque quiero que se vaya de mi casa porque si no voy a matar a su prometido. ¿Y por qué lo vas a matar? Doctora, él es el asesino de mi hermano, el asesino de nuestro hermano. El prometido de tu hermana es el asesino de tu hermano. Sí, sí. Es lo que él Pero, se espérate un momento. trauma en la mente. ¿Y por qué? Nunca se va a hacer justicia. Yo quiero que él acepte eso y no quiero que se case con ella. ¿Cómo se va a casar con mi ¿Pero hermana? ¿Por qué no está preso el hombre? Porque, déjeme lo explico. A ver, explica. Esto pasó en Colombia. Nosotros somos de Colombia. Yo vivía fuera de Villavicencio. Mi papá es ciudadano americano y es capitán, era capitán del Navy y en Cartagena conocí a mi mamá. Él estaba en la base de Cartagena. Como a los 5 años de Mónica, de nosotros estar con mi mamá, de él estar con mi mamá, se fue. No era una familia feliz, pensando que ser un capitán del Navy nos va a hacer todo perfecto. Pero él era muy violento. Le pegaba a mi mamá, me pegaba a mí, a mi hermano. Éramos 3. Yo soy el menor, mi hermano del medio, que es el que falleció, y Mónica. Era la mayor. Sí. Y nunca entendí por qué cuando se fue, se llevó a Mónica y nos dejó a nosotros a sufrir, porque vivíamos en pobreza. No teníamos nada. En un pueblito chiquito afuera de Villavicencio no hay manera de vivir, al menos de que... Y no de les otras mandaban, opciones. no los ayudaba, no les No. mandaba dinero, nada. No, nunca. Ok, entonces te quedas tú con tu mamá, tu hermanito y tú, y tu hermana se va a vivir con tu papá. Él se la lleva. Y perdimos contacto. Ok. A lo mejor no fue la mejor opción, pero sin tener nada que hacer, sin dinero, sin nada, mi hermano se metió a la guerrilla.
Y él siendo mi héroe, mi única figura. Imagínate, un terrorista. ¿Cuál terrorista? Déjame hablar. Por favor, doctora. Doctora, él Imagínese. Espérate un momento. Imagínate. Él lo hizo por ayudarnos. No, él nos pagaban 800,000 pesos, que es una fortuna. A mí Para todavía matar es una gente. fortuna. Sí. Para matar Y nosotros gente. no era para matar Inocente. gente, era, doctora, esa es la única manera que nosotros podíamos tener protección, Sí, ya podíamos comer. Claro, ahora me doy cuenta que a lo mejor no era la mejor opción, pero en ese momento yo, que 14, 15 años, que Claro. yo sigo lo que conozco. Pues lo hicimos por un tiempo hasta que mataron a mi hermano. ¿Él se lo buscó? ¿Cómo que se lo Por buscó? escoger Es tu esa vida, hermano, espérate un Mónica, es tu momento. sangre. Ok, un momento. Él se lo buscó. Por ¿Cómo lo bobo. mató? Doctora, él No, está deja que él me traumado. cuente. Espérate un momento. Espérate. Cuéntame. Estábamos en el campamento donde nosotros trabajábamos y cuando empezó todo lo de Uribe, pues teníamos que tener más cuidado, estar más atentos de todo. Y durante un día, abril 6 del 2005, nos invadieron. Al ejército colombiano que en ese tiempo estaban ayudando el ejército americano. O sea, todo, eran tiros, era sangre, era gente muerta. Nosotros íbamos a salir, mi hermano y yo íbamos a salir a correr y cuando salimos, pues no había para dónde ir. Entonces él me empujó al campamento de nosotros estábamos ahí. Cuando estábamos tratando de pensar en algo, todo pasó como en, no sé, 2, 3 segundos, pero se me hace una eternidad. En el momento que entramos, entra un soldado con su pistola y mi hermano, yo no sé cómo, pero me empuja, yo caigo entre unas cajas y me empieza a hacer señas que me te quede. calles. Sí, que me esconda. Y él tira la pistola. En ese momento el militar saca un cuchillo y empieza el forcejeo. Me acuerdo, nunca le pude ver la cara a él, pero escuchaba a mi hermano que decía, corre, corre. Y yo no sabía qué hacer. Fue mi culpa. Yo me quedé ahí, yo no hice nada. De un momento a otro, viendo a mi hermano, veo que el cuchillo va por la parte de atrás y ya como que empieza a calmarse y empieza a salir sangre de la boca y yo no sé qué hacer. En este momento como que me llega algo y trato de ver todo lo que está pasando. Trato de ver todo, pero no puedo. Lo único que me acuerdo es del soldado su brazo derecho. Y en ese momento empieza a correr porque pues me doy cuenta que mi hermano hizo eso por mí. Porque mi hermano Porque- era un O sea, tonto. que tu ¿Cómo hermano... Imagínate la vida que escoges. ¿Cómo que matando gente doctora, inocente. Mónica. ¿Cómo escogimos Niños, esto? Mi doctora, ¿qué papá pena nos con deja y usted? nos Espérate un abandona. momento. Terroristas, doctora, por favor. ¿Terroristas? En Colombia matando niños inocentes, en las Tú no FARC, sabes en las en condiciones los que montes, nosotros la vivíamos. vida que le diste a mi mamá Tú con mi sufriendo allá papá en la monte. Navy, claro, tú vivías Tú vienes bien. a decir Tú no que mi viste papá todo lo te que abandonó, no sé doctora, qué. nosotros Mi mamá éramos también me víctimas de la abandonó. sociedad. Ay, pobrecito, la víctima de la sociedad. Mi mamá también Ok. me abandonó Ay, a mí. Mónica, Yo no sufrí, yo tu no me papá te dediqué a la llevó, guerrilla. Tu papá le pegaba a mi mamá. ¿Qué crees que vamos a John hacer Jairo, nosotros? por favor. Un militar del Navy y una mujer Ok, pobre de Colombia. ¿A quién le van a creer? A ninguno. Entonces, porque por tú lo terroristas. que quieres es por que tu favor. hermana desaloje tu casa, porque ella vive en tu casa. Pues Nuestra es la casa. Es de los dos. Por favor, explícale a la doctora Cuando- que Ok, es nuestra espérate un momento. casa. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta me explicas lo de la casa y el desalojo de ella. Regresamos después de este corto receso. A todo el mundo lo ve como No, un asesino. Es muy fácil juzgar cuando uno no es el que está pasando hambre y problemas y trabajo. Pero yo no maté a tu que hermano. Eso es la última cosa que vi antes de yo salir corriendo. Yo no sabía, te lo juro, yo no sabía que era tu hermano. Moralmente en la guerra es justificable el matar.